Siguiendo con los temas del cálculo, vamos ahora a platicar cómo sería el cálculo de área de superficies alabeadas. Bueno, vamos a ver primero qué cosa vamos a entender por una superficie alabeada. Para ello vamos a dar algunos ejemplos que ya tenemos construidos aquí en Kavli. Por ejemplo, bueno, pues tenemos un par de parámetros U y B que se mueven en unos intervalos. U se mueve en el intervalo AB, ¿sí? Y V se mueve entre C y D. Y bueno, la tercera coordenada es construida como 3 por seno de punto 2 que multiplica a U cuadrada menos B cuadrada. ¿Sí? Esta sería la coordenada Z. Entonces, en esto vemos lo siguiente, digamos, primero construimos un punto P cualquiera, ¿sí? Con estas fórmulas, ¿no? U y B están dados, ¿no? Y la altura Z, U y B se mueven sobre los ejes 1 y 2, y B se mueve sobre el tercer eje. Bueno, cuando U y B corren sobre sus ejes, pues nos permiten dibujar trazas. Por ejemplo, cuando U se mueve, el punto P va a estar dibujando a la curva verde, ¿sí? Y cuando V se mueve, lo que va a estar dibujando es la curva azul, el punto P. Y una vez que tenemos construidas esas curvas, pues a esas curvas les llamamos trazas, y el movimiento de estas trazas, como se ha visto aquí, por ejemplo, podemos ponerle tinta a una de ellas, a esta, y cuando damos una animación, por ejemplo, a U, perdón, quería decir, cuando damos una animación a B, pues podemos ver que aquí la curva verde nos genera una superficie. Vamos a hacerlo, redibujar todo, vamos a quitarle tinta a la traza y mejor vamos a hacer ya el enrejado de esta superficie. Lo podemos ver desde diferentes perspectivas. Entonces podemos ver que tenemos aquí construida nuestra superficie, ¿sí? A esta superficie le decimos alabeada porque no es una superficie completamente plana, ni tiene una curvatura pues, que ya tenga un valor fijo. De punto a punto esto está cambiando. Este es nuestro primer ejemplo de superficie alabeada. Aquí cualquier coordenada, x, y o z, depende de las dos variables. Bueno, la primera coordenada solo depende de u, la segunda solo de b, pero la tercera claramente depende de las dos coordenadas. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de una superficie alabeada, solo que esta, por ejemplo, aquí tenemos fija la superficie, aquí lo que vamos a cambiar es precisamente el dominio de la función para ver que la superficie que estamos aquí señalando en violeta, pues es lo que se dibuja arriba de ello, ¿no? Bueno, dentro de las tareas que hemos venido resolviendo con el cálculo integral es el cálculo de volúmenes y de longitudes de arco, pero una tarea importante que está quedando pendiente es el cálculo de las áreas de superficies como estas, o por ejemplo como la superficie lateral de este cilindro atrapada entre el plano XY y esta superficie alabeada, ¿no? Bueno, para ello vamos a recordar lo que vimos en la sesión pasada. En la sesión pasada habíamos dicho que pues las diferenciales de áreas en una transformación van a cambiar vía este valor. Este valor es el jacobiano de la transformación. Y en el caso de estas superficies alabeadas
se puede demostrar que esto es la norma de parcial de S respecto de U, cruz parcial de S respecto de B, y hay que integrar a U y B en un cierto dominio omega. Bueno, esto es consecuencia de hechos que ya se conocen precisamente en el cálculo, digamos, con vectores, ¿no? Por ejemplo, si tenemos al vector aquí, vamos a hacerlo de esta forma. Y al vector B pues sabemos que entonces el área de este paralelogramo, vamos a copiar, de este paralelogramo va a ser precisamente el vamos a realizar en esta ocasión es pues establecer un programa para la calculadora que nos permita precisamente realizar este cálculo, ¿no? La calculadora por default no lo tiene, entonces hay que adaptarla, generarle un nuevo comando que haga este cálculo para que, digamos, nos respalde en lo que en el futuro vamos a hacer. Bueno, aquí se explican algunas de las variables, ¿no? Sugerimos, por ejemplo, que XX represente la parametrización de la componente X en la superficie en términos de las variables U y B, YY la componente Y, la segunda componente de la superficie, etc. ¿Sí? Aquí en esta parte, pues tenemos ya el programa capturado, vamos a verlo. Vamos a iniciarlo, ¿no? Desde esta parte. Nuestras variables son XX, YY, ZZ, U, B, A, B, C, D. ¿Ok? Y entonces lo que el programa va a hacer es precisamente esto. Primero borra la pantalla, después da un mensaje de bienvenida, ¿no? Para que el usuario no se pierda, que se dé cuenta de que está calculando esa integral doble, ¿sí? Es de este producto cruz, ¿sí? Y después, componente por componente, se calcula el producto cruz. Ese producto cruz queda en los componentes que aquí van a ser designadas por las variables P, Q y R. Después se saca la raíz cuadrada de P cuadrada más Q cuadrada más R cuadrada. Eso se deposita en M. Y finalmente, pues simplemente se hace la integral doble, integral de la integral de M, primero con respecto de B, desde C hasta D, y luego lo que resulte se integra con respecto de U, desde A hasta B, se deposita en la variable S y se imprime en la pantalla de la calculadora. Eso es lo que va a hacer este programa.
Bueno, si quieren verlo con detalle, les sugiero que le regresen al video y le den varias veces para que lo puedan tener completo este programa. Y bueno, nosotros vamos a simplemente a aprovecharlo, digamos, dejar esto como un insumo para el curso. En esta actividad, en la lección 26, que ya les dejé en el libro que hemos venido trabajando, en el libro electrónico de este curso, pues les dejo en la lección 26 hacer el programa, pero también utilizarlo para estos ejemplos, ¿no? Se calcula el área de la porción de este paraboloide comprendida entre estos valores. Entonces la idea es parametrizar la superficie de esta forma. S de u, b es u coseno de b, u seno de b, y z es entonces su cuadrada, porque es x cuadrada más y cuadrada, etcétera, ¿no? Aquí pueden ver ustedes los resultados que podríamos obtener de cada uno de ellos. De hecho, la intención es pues practicar mucho cómo sería la parametrización de diferentes superficies, ¿no? Aquí otro segundo ejemplo sería parametrizar la porción de la superficie cilíndrica x cuadrada más y cuadrada igual a cuadrada dentro de estos planos, z igual a y y z igual a 0, y ver cuál sería entonces el área.